Hola y buenas, bienvenidos a mi canal de nuevo en un vídeo especial, porque este vídeo fue grabado como una entrevista, una conversación con mi amigo Manuel Barroso, condensando lo que en su canal, y pondré los cartelitos por aquí o por aquí, estuvimos hablando acerca de las 4 cartas literarias a una mujer de Becker. Entonces, después de sus 4 vídeos, yo le propuse hacer un vídeo condensando para mis propios alumnos que tuvieran, digamos, la teoría acerca de qué piensa Becker sobre la poesía. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero aquel vídeo que fue grabado correctamente, no fue grabado correctamente el audio. Y por tanto tengo el vídeo y no tengo el audio. Así que maldita sea la hora en el que no supe darme cuenta de la salida del audio para la grabación. Entonces lo voy a hacer yo solo. Yo solo, condensando toda esa información. Está pensado para cualquier aficionado a la poesía, al romanticismo, a Becker. Y habrá cosas que dije allí, en aquel vídeo, cuyo audio ya es imposible de recuperar, que no sea capaz de recordar, pero aquí va a estar lo fundamental porque el guión lo tengo, aquellas ideas que quise expresar en aquel vídeo sí las tengo. Entonces vamos a dividir este vídeo en 3 partes. Vamos a tener una primera parte donde vamos a un poco a identificar qué son las cartas literarias a una mujer. En segundo lugar vamos a ver qué es la poesía para Becker a la luz de estas 4 cartas, que son fundamentales, como vamos a ver. Por último, concluiremos con una reflexión acerca de si Becker es o no es un poeta romántico. Entonces, iré haciendo citas, pero me gustaría que si hay alguien que piensa en una rima, que piensa en una cita de una de estas cartas o de otro texto de Becker que viene al cuento, me gustaría que por supuesto las dejara en el comentario y así poder enriquecernos todos. Bien, pues vamos a ello. La primera pregunta que planteábamos en aquellos vídeos era, o en aquel vídeo era, ¿qué son las cartas? Vamos a ver qué son. Yo defino las cartas como una puerta, una ventana o una puerta de entrada a la comprensión de la teoría literaria que tiene Becker, de su concepción, de la concepción que él tiene acerca de la poesía. Si queremos saber qué es la poesía para Becker, hay que ir a estas cartas, donde nos va a definir qué es la poesía, qué es el poeta. Pero claro, es que al final acaba definiendo muchos conceptos, porque aquello va a pasar a definirnos incluso qué es la religión, qué es el amor. Incluso sale una palabra, una definición por analogía, que es el sol, fijaos, ¿no? Bueno, esto que lo va enlazando a lo largo de sus cartas no viene ni más ni menos que a consecuencia de una primera pregunta: ¿qué es la poesía? Bueno, pues parece mentira, pero no lo es. Todo para Becker está conectado, todas estas definiciones tienen puntos de unión, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cuáles son. Por tanto, ¿qué son las cartas? Pues son el texto de teoría literaria, podríamos decir, perfecto para saber qué es la poesía para Becker. Perfecto, pero, y aquí viene una segunda definición de estas cartas, sin olvidar que necesitan una interpretación, porque no es un texto científico, no es un texto de teoría de la literatura, es un texto, concretamente son textos periodísticos, porque son textos dedicados al lector de periódico, en el que se publicaron en El Contemporáneo en 1861, si no me equivoco. Estamos hablando de que Becker escribe estas 4 cartas para ser publicadas en El Contemporáneo, un periódico español de la época, del siglo XIX. Bien, pues entonces hay que tener también en cuenta que hay que interpretarlo porque, aparte de ser texto periodístico, es un texto ficticio. Los vídeos que grabé con mi amigo y colega Manuel Barroso, y aquí voy a ir dejando los cartelitos con los enlaces también en la descripción de este vídeo. En aquellos vídeos vimos cómo, y aquí él pensaba una cosa y yo otra, son textos con bastante carácter ficticio. Yo siempre planteé la duda, y yo es lo que defiendo, que la mujer que le habla
y que le pregunta, esos diálogos a los que hace referencia Becker en estas cartas son realmente ficticios. O sea, no existe esa mujer, no existe ese diálogo, aunque dejo la puerta abierta a su posible existencia. Mi colega es más proclive a pensar que sí fue una mujer de verdad, que él tuvo una relación estrecha con una mujer que le tuvo que plantear estas dudas y estos problemas, ¿no? Bueno, sea como fuere, el texto sí es ficticio en el sentido de que tiene una extensión pensada, tiene una estructura pensada y al final está escrito haciendo referencia y haciendo unos juegos dialógicos en el sentido de diálogo, ¿no? De, ay, pero ahora te estarás riendo cuando lees estas palabras, pero pensarás que soy un tonto, o no sé qué, ¿no? O sea, este tipo de comentarios que va haciendo Becker, que muestra esa ficción literaria, bueno, pues resulta que hace que el texto no se pueda leer como un texto científico, sino que tenemos que interpretar. Por tanto, por un lado, sí es la puerta de entrada para saber qué piensa Becker sobre la poesía, seguramente sean los mejores textos para descubrirlo, los más teóricos, los más profundos, pero a la vez necesita una lectura doble, una lectura por un lado como texto literario y periodístico y por otro lado como un texto de teoría literaria. Ideas claves van a ir articulando esta parte. Por un lado, Becker propone que es un sentimiento, o sea, es lo primero que él dice. Él dice, por tanto, que la poesía es sentimiento. Sin embargo, luego le da vueltas para poder definirlo mejor. Y al final se da cuenta de que no solo es el sentimiento, también es la razón. Él dice, en la carta segunda, si no me equivoco, porque en la carta primera dice que lo primero que le surge ante la pregunta de qué es poesía es decir, lo del sentimiento, pero que luego lo ha pensado mejor. Bien, ¿por qué? En la carta segunda dice, yo cuando siento no escribo, yo me espero. Cuando pasa un tiempo, rescato de mi memoria ese sentimiento. O sea, entonces yo escribo a raíz de mascullar aquello que sentí. Porque dice que si escribes cuando sientes, el poema no es bueno realmente. Bien, además dice otra cosa, los poetas son, y dice realmente, solo lo son porque es capaz de guardar el sentimiento perfectamente, es capaz de aquello que ha sentido mantenerlo dentro durante un tiempo, o quizás para siempre, perfectamente. Por tanto, la poesía y el sentimiento están íntimamente conectados. El poeta y el sentimiento son consustanciales, es decir, el poeta es poeta porque siente y el sentimiento es poesía porque aparece en una persona, en un varón, ahora veremos eso, en un varón que es capaz de luego expresarla, no solo de sentirla, también de expresarla. Bien, entonces, la primera definición es que la poesía es un sentimiento que tenemos que ser capaces de recuperar con nuestra mente y de darle forma, ¿de acuerdo? Pero partimos de ahí. Aunque él no profundiza en la parte de la razón, él siempre se va a quedar sobre todo en la parte del sentimiento. Hay una segunda idea que él va a ir desarrollando simultáneamente. ¿Cuál es el foco de la poesía? ¿De dónde proviene la poesía? Pues la poesía proviene de la mujer. Y él dice en la primera carta, poesía eres tú. Aquí hay un debate. Bueno, realmente no hay tanto un debate, ¿no? O sea, ese poesía eres tú es cualquier mujer. Debería ser así, entonces entendido. Es cualquier mujer, ¿verdad? Yo preguntaba a mi compañero, a mi amigo, ¿Becker se refiere a la idealización de la mujer o se refiere a la mujer de carne y hueso? Pues cualquier mujer que yo vea por la calle, pienso en ella y digo, esta mujer es poesía. O si realmente la poesía es la idea que yo saco del concepto de mujer, ¿de acuerdo? Yo me inclino por esta segunda parte. Mi amigo quiso defender que no, y lo dejo aquí abierto para que lo penséis y me planteéis vuestra idea, ¿no? En los comentarios. Mi amigo Manuel Barroso pensaba, en aquella conversación que no pudo ser grabada bien, que Becker era capaz de coger y
poetizar a cualquier mujer, de sacar lo más hermoso de cada una de ellas, sin atender a otros accidentes. Y yo no se lo niego, yo creo que eso puede ser verdad. Pero en este caso me parece que se refiere a que a una mujer idealizada. Y yo aquí me acordé, me vino a la mente de repente, claro, yo jugaba a ojos con la ventaja de que este poema lo leí poquito antes y me vino a la mente, ¿no? Hay un poema de Becker, una rima, que viene a decir algo así como: yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansia, de goces, mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. No puedo amarte. Oh, ven, ven tú. Y la tercera voz dice que viene a decir algo así como que ella es un ideal y que nunca la va a tener. Y entonces dice Becker, que es el que responde al final de cada una de estas intervenciones. Para las dos primeras dice: no eres tú, no eres tú. Y cuando habla la tercera le dice: yo soy un ideal, nunca me vas a poder tocar, ver, nunca me vas a poder tener. Dice: tú eres, ¿no? Tú eres, a ti te quiero. Y aquí esto a mí lo que me impele a defender que se refiere Becker a una mujer idealizada. Argumento en contra, contraargumento, pues que es un poema que no tiene por qué reflejar a la perfección su idea de poesía o de mujer, sino que él está haciendo un poema bonito, con cierta idea de poesía, de mujer ideal, pero no tiene por qué estar diciendo en ese poema: oye, que mi idea de la poesía es esta. Por tanto, hay que tener en cuenta y tener la mente abierta aquí y no poner la mano en el fuego por ninguna de estas dos interpretaciones, diría yo. Aunque yo pues, opté por una más que por la otra. Esto era la carta primera. En la carta segunda, Becker da un paso y dice que el foco de la poesía es el amor y es la religión. Que la religión es un tipo particular de amor. Esto es muy interesante. Dice Becker: el amor y la religión son donde un hombre puede ir, si desea, luz, y esto ya es textual, luz que alumbre en su camino, inspiración que fecundice su vena estéril y fatigada. Cuando un hombre se siente cansado, perdido, se siente quizás sin esperanza, el amor y la religión es lo que te vivifica. Claro, aquí se centra a lo mejor un poco más a la imaginación, ¿vale? Pero porque detrás hay algo de verdad. Porque para Becker la poesía no es una mentira, es algo de verdad. Por tanto, el amor y la religión, por tanto, son algo que nos acerca a la poesía, nos lleva a ella. Son foco de poesía. Y eso no podemos perderlo de vista. Vamos a ir viendo esa progresión. Carta primera, tú eres la poesía, tú, mujer. La segundo paso, la poesía es el amor, es la religión. Pero ahora llega la carta 3, maravillosa, que empieza con un ¿qué es el sol?, ¿no? Para hacer una analogía, que nos viene a decir, igual que no podemos definir el sol de un modo que nos satisfaga a mí y a ti, le está diciendo a esta chica, y por eso a mí se me ocurrió contestarte que el sol es esto, señalando al sol. Dice, igual que eso es así, la poesía, el amor, le pasa igual, son conceptos indefinibles realmente. Dice en esa carta, si no recuerdo mal, algo así como los conceptos que más difíciles son de definir, que son más abstractos, más inefables, más profundos, más sentimentales. Todo lo estoy diciendo yo estos términos, pero es esta la idea. Son los conceptos que más definiciones han recibido. Y luego Becker vacila un poco, ¿no? Y dice que
que él ha leído definiciones del amor en todas las lenguas vivas y muertas, se ha hecho traducir de no sé qué lenguas y tal. Bien, pues, y lo dice, no hay una definición. La definición científica, eso también lo dice creo que en la primera carta, la definición científica de poesía no nos sirve, la definición científica de sol no nos sirve, la definición científica de amor no nos sirve, las definiciones no nos terminan de aclarar nada, porque lo inefable se siente. El sol no es un objeto que está en el cielo, una bola de fuego, hidrógeno, helio. Es la impresión que yo recibo cuando lo veo. Es como me apasiona, como me emociono en un amanecer. Eso es el sol, ¿no? Pues la poesía es así, porque ahora dirá, y a lo mejor viene más adelante en mi guión, una revelación íntima en el espíritu. Esa es la poesía. Y eso no se puede definir con palabras. Ya nos va acercando Becker en cada carta a que todo lo que es menos expresable con palabras es más auténtico y más poético. Acaba diciendo el foco en el que la carta 3 presenta el último foco. El foco es Dios. Es Dios. El amor lo define Becker como una ley suprema del universo que afecta a todo. Afecta lo inerte y lo vital. Es una ley, parece una ley física, porque de hecho Becker dice que los átomos se rigen por la ley del amor, pero también las personas, y que la fuente del amor es Dios. Y él ya había dicho que la fuente de la poesía es el amor. La religión como un amor muy concreto, como el amor hacia Dios, podríamos decir nosotros aquí con nuestras palabras. Por tanto, por ahí haciendo un hilo, ¿no? La poesía, en última instancia, viene de Dios. No se puede definir con palabras la poesía. Es una revelación íntima en el espíritu, en el alma. Por tanto, no vamos a poder satisfacernos con una definición. Y por último, Becker también considera que, claro, el lenguaje entre dos almas que son espirituales, se podrían comunicar, pero claro, no hay una posibilidad de comunicar dos almas, sino con la palabra. La palabra estropea la poesía. Yo soy un poeta y tu mujer eres poesía. Eso lo deja claro, ¿eh? Tú eres poesía. Y entonces define, viene a decirnos que yo como poeta, cuando voy a expresar la poesía, estropeo el poema, porque el sentimiento no se puede expresar. Entonces cuando necesito, no me queda más remedio que utilizar la palabra para poder expresarme, la estropeo. Entonces, desde la primera carta, y esto lo vamos a ver hasta el final, lo deja claro. El poema, o sea, la poesía no es el poema. El poema va a ser la forma en la que yo voy a traducir el sentimiento, la poesía, el amor, la religión, el amor hacia Dios, incluso Dios mismo es el que voy a intentar traducirte. Pero no se puede hacer bien. Al final voy a tener que utilizar preceptos. Becker ya vive en el post-romanticismo. Becker ya no va a utilizar la perspectiva neoclásica, porque eso ya el romanticismo rompió con eso, ya no es necesario utilizar esa perspectiva, importante. Entonces Becker, obviando la perspectiva, pero siempre va a respetar la norma del buen gusto y de la buena composición. Quiero decir, nunca va a combinar un octosílabo y un heptasílabo, a no ser que a mí se me haya pasado algo por alto. Un endecasílabo irá con un heptasílabo, un eneasílabo, pero nunca con un octosílabo, por ejemplo. Entonces, Becker va a saber combinar, y si hace un endecasílabo sabe dónde tienen que ir los acentos. Quiero decir, él sabe hacer poesía. Ahora, con esta forma nueva de hacer poesía, ¿vale? Voy a intentar expresar la poesía, que es lo que yo siento dentro, a través de este poema, ¿vale? Pero él reconoce que no se puede. Siempre vamos a estar dentro de una dicotomía. Lo inefable, lo abstracto, lo que no se puede tocar, lo intangible, es lo poético. Lo otro, lo carnal, material, eso no es lo poético. O sea, el sol no es poesía. La poesía es la impresión que a mí me supone el sol en el amanecer, en Cádiz, ¿de acuerdo? Digo Cádiz porque es lo que él menciona en la carta. Entonces, teniendo claro esto,
y que ya hemos llegado a la tercera carta en la que el foco de la poesía está en el sol, vamos a ver qué dice la carta cuarta, donde cierra todo su argumentario. Porque ahora hay algo más. Yo interpreto esta última cuarta, porque claro, no es cuestión de comentarla entera, a que Dios pasa de ser el foco de la poesía a ser el destino. O sea, antes, en la carta tercera nos plantea que Dios o la poesía viene de Dios. Pero claro, el amor, que también viene de Dios, se puede convertir en religión. La religión es una relación entre Dios y la persona. Ahora, en esta carta, la relación se invierte. Y vamos a hablar de la poesía de otra manera. Lo poético ahora se convierte en mi huida hacia Dios, ¿vale? Entonces, aquí plantea, veo yo, en lo que cuenta, que plantea una doble relación. Primero, la relación entre iguales, la relación entre la persona y otra, o sea, entre el poeta y la mujer, la relación entre el poeta y la mujer, que están al mismo nivel, es una relación horizontal, que se estropea por el lenguaje, pero que se puede establecer a través de un poema bien hecho, y esto aparece en la carta 1 y 2 principalmente, y el amor hacia Dios, hacia lo absoluto, pues el alma tiene un anhelo de llegar a Dios, y ese amor, por tanto, es el amor absoluto, porque el amor hacia una mujer no es absoluto, el amor absoluto sería hacia Dios, y que es el origen de la poesía, al fin y al cabo. Y esto ya aparecerá en la carta 3, ¿vale? Seguramente, cuando dice que el amor y la religión es donde recurrimos para tener la luz del camino, ¿vale? Entonces, si el amor viene de Dios, como dice en la carta tercera, si no me equivoco, pues el amor perfecto, que es Dios, el amor hacia Él no tiene límites. El amor hacia una mujer sí lo tendría. Entonces, aquí yo ya me referiría a la última imagen de la carta cuarta, donde él está en un claustro de un convento, San Juan de los Reyes, derrumbado, y él está allí dibujando, o no sé si está dibujando, está viendo, está meditando, y allí hay una serie de elementos, estatuas, ¿no? De antiguos del convento, y las estatuas están reclinadas contra la pared. Alguien las ha dejado tumbadas contra la pared y miran al cielo, y eso a él le hace pensar, ¿no? Cómo el amor hacia Dios es eterno, es intemporal, y eso lo ve reflejado en estas estatuas que eternamente, si nadie las tocase, van a estar mirando hacia el cielo en búsqueda de Dios, como esa persona, ¿vale? En búsqueda de Dios, siempre inclinadas hacia atrás, ¿no? Observando lo absoluto con unos ojos abiertos, siempre abiertos. Viene a decir, por tanto, que el origen del amor es Dios, por tanto el origen de la poesía es Dios, y que el anhelo que tenemos de llegar hacia Dios es el anhelo poético de nuestra creación poética. O sea, la creación de la belleza, de la poesía, al final, es una conclusión que yo saco, no deja de ser una búsqueda de Dios. ¿Es Becker un poeta romántico? Bueno, voy a decir, antes de avanzar, que voy a dejar unas conclusiones finales después de esta pregunta, ¿vale? ¿Becker es un poeta romántico? Bueno, yo terminé el vídeo con mi amigo, que allí me quedó mucho mejor todo esto. Dije claramente, Becker no es romántico. Becker es simbolista. Becker es el primer poeta simbolista. Rubén Darío sería por lo menos su Azul sería el último libro posromántico, y es posterior a Becker. Becker es el primer romántico, el primer simbolista, el primer modernista español, pero sin ambajes, porque los románticos sí es verdad que tienen otra forma de ver las cosas, aunque haya conexiones. ¿Por qué? Por ejemplo, Espronceda no reniega de lo absoluto realmente, pero no es Becker. O podríamos hacer otro vídeo hablando de Espronceda y Becker. Bien, entonces para mí es más simbolista que romántico, aunque allí afirmé claramente, también un poco para causar estupor y que la gente comentara airada en los comentarios, que Becker es el primer simbolista,
Rubén Darío, considerado el primer modernista, realmente es el último postromántico, al menos su azul. El romanticismo, además, si lo dividimos como se ha dividido en algunos lugares, entre liberal, progresista por un lado, y por otro, que sería un poco el de Larra, y por otro, el tradicional, barroquista, conservador, que en el que estaría Becker, pues resulta que el liberal progresista es el que suele tener el márchamo de verdadero romanticismo, y lo otro no. Lo otro sería un romanticismo solamente estético, pero no esencial, no habría una ideología romántica detrás. Vale, yo hablé en contra de esta idea. El romanticismo deberíamos dejarlo como un término exclusivamente estético. Hay una forma de escribir romántica basada en el retoricismo, por ejemplo, en una estética rimbombante, una búsqueda de la adjetivación que a lo mejor colorista, impactante, ¿no? Becker no busca eso. Becker hace otra cosa. Además, la ideología de Becker no me refiero a ideología política, económica, me refiero a estética de Becker. Ya estamos viendo que la tiene bastante clara. Y tiene unas fuentes que ya no son post-románticas. Y entonces Becker tampoco entraría en el romanticismo por esa historia, ni por lo estético, ni por las ideas estéticas que tiene. Entonces yo diría que no es romántico. Aunque de ser romántico estaría en el grupo de los no románticos, de los románticos no románticos, para algunos, ¿no? Que es el conservador, tradicional, pero es que claro, es que Becker no es barroquista, no es barroco, nada de eso, ¿no? Se suele meter en el post-romanticismo por estos temas, porque no encaja en el romanticismo y porque es un poco tardío, ¿no? Sus obras a partir del año 50 o algo así. Y eso no es decir nada, eso es decir que viene después del romanticismo, pero no dice nada de su estética realmente. Para mí, la idea que él va expresando en la relación, la unión entre lo intangible, lo espiritual, que conecta igualmente a toda la naturaleza, ¿vale? Con mayúscula, en los propios textos, por lo menos en la edición que yo manejo, aparece naturaleza con mayúscula. Haría a Becker simbolista. Becker establece en su poesía, por ejemplo, hay una rima 9. Besa el aura que gime blandamente, las leves ondas que jugando riza. El sol besa a la nube en occidente y de púrpura y oro la matiza. La llama en derredor del tronco ardiente, por besar a otra llama se desliza, y hasta el sauce inclinándose a su peso, al río que le besa, vuelve un beso. Habla del beso que se da el sauce y el arroyo o el río, una llama con otra llama, el sol y las nubes, un beso con otro beso. Esto nos haría pensar en un simbolismo, no este poema en general, ¿no? Pero este, por ejemplo, es muy ilustrativo de cómo Becker es más simbolista que romántico. Pues romántico no nos dice nada. Becker tiene una idea, como digo, simbolista de la poesía, en el que la poesía es inefable, es una cosa que existe de verdad, es una esencia que se nos comunica en lo más íntimo del espíritu y que podemos expresar si somos capaces. Si somos buenos poetas, seremos capaces de expresarlo bien. Y entonces, pues bueno, pues no sé si hay algún romántico que piense así, pero me da que no. En primer lugar, Becker es periodista. No se puede olvidar esto. Igual que Espronceda escribía en muchos periódicos y revistas y daba a conocer su poesía en esos medios, Becker también se dedicó al periodismo y ahí daba a conocer su poesía. Becker no escribía poesía para publicar un libro, que él quiso hacerlo y en el año 1868 estaba preparado en casa de Bravo, ministro en España, que se lo iba a publicar él con su dinero. Bueno, pues resulta que llega 1868 y una revolución y este ministro conservador
pierde, digamos, su casa, porque, bueno, lo asaltan los revolucionarios, desaparece la obra de Becker. Becker, entre el año 68 y 70, tiene que recordar de memoria todos los poemas. Bueno, eso dice la leyenda, y bastante de verdad tiene, pero seguramente alguno lo recuperaría en algún borrador, otros que estuvieran publicados, y otros sí se lo recordaría, y otros pues seguramente los crearía con una idea de lo que había escrito, pues lo recrearía. A ver, me imagino que esto es lo lógico. Bien, pues no nos olvidemos, Becker no es, la idea de que tenemos de Becker es quizás un poco errónea, no es el poeta romántico al estilo Espronceda. Becker es otra cosa, ¿vale? Trabaja de periodista, una época que trabaja de censor de novelas y bueno, y escribe libros de templos, y escribe periodismo satírico, hace periodismo serio, de variedades, cultural, tiene su vida periodística. Además, no olvidemos que muere con 34 años, tampoco le da tiempo a hacer muchas cosas en su vida, aunque hace muchas. Y ahora, en cuanto a la poesía, un par de ideas. Primero, la fuente filosófica de Becker, yo la recojo y lo menciono en los vídeos con mi amigo Manuel en su canal, procede, digo yo, de Hegel, ¿vale? Hegel tiene una idea del absoluto, ¿vale? De que la realidad, la esencia del mundo, pues es, o la existencia, yo aquí ya no me meto en estos términos porque no los recuerdo bien, pero al final todo estaría conectado con todo y lo que existe es el uno, lo absoluto, la esencia absoluta que impregna a todo lo que existe. Y entonces todos estamos conectados. Y al final Becker en su poesía lo hace ver, porque él intenta recoger un montón de elementos naturales, vivos y no vivos, para intentar expresar alguna idea reflejados en todos ellos, en su movimiento, en su acción, en su relación. Y aquí está detrás esa idea de la conexión de todo. Entonces todo lo espiritual, todo lo que es inefable, conecta a todo lo material, a todo lo discontinuo. Entonces, esto es un poco la idea que subyace a su idea de poesía, de que sea una revelación. ¿Quién te lo revela? Bueno, pues el universo, Dios, porque claro, él es católico, pero su catolicismo, su teología es de corte hegeliano, podríamos decir. Hay un poeta también, Richter, Jean-Paul Richter, que es también, creo yo, del donde procede su idea del alma femenina. Es decir, para Richter, aunque Becker lo cita a través de Balzac, no sé si él sabía de la existencia o de lo que Richter decía, yo quiero creer que sí, pero aunque él cita a Balzac dice que todas las almas poéticas de hombres tienen notas femeninas, pero es que algo así dice Richter antes, que las almas pasivas y femeninas son las poéticas. Becker dice que la mujer no puede escribir poesía, no está preparada, no tiene la formación, o sea, no es capaz de escribir poesía, pero es poesía. Todo lo que dice y no sé si piensa, todo lo que dice es prosaico, pero todo lo que es poético. El hombre, sin embargo, y lo llama el sexo feo en la primera carta desde mi celda, como digo, el hombre por sí mismo no es poético ni sabe hacer poesía, pero hay un grupo de hombres que serían como los elegidos, que tienen notas femeninas en su alma y es capaz de hacer poesía, de comunicar lo inefable. Tienen una conexión con el amor, podríamos decir con mayúscula, que le hace sensible de más y es capaz de comunicarse con la mujer más. Él en una carta dice, ¿por qué? O sea, nunca he entendido por qué los poetas y las mujeres no pueden comunicarse mejor. Claro, por la palabra, por la forma en la que yo me expreso. Pero la materia, es decir, la poesía, por lo de su materia sustancial y forma sustancial, ¿no? Pues la materia, que es la poesía, eso es lo que me permite entender a la mujer, lo que me permite mirarle a los ojos y ver la poesía, y poder decirle que cuando miro tu pupila azul, me di cuenta que tú eres la poesía. Otra cosa es que yo al decirlo no lo diga con las palabras exactas, porque el lenguaje me estropea la esencia, la verdad. La verdad no se puede decir, no se puede comunicar bien.
Y esto conecta con Juan Ramón Jiménez, y creo que con esto terminamos. Juan Ramón Jiménez dice en un poema, ¿no? Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. ¿Por qué? Porque hay una verdad que se esconde detrás de la materia, de la cosa, de lo discontinuo. Entonces, Juan Ramón Jiménez, que bebe de Bécquer, que es el gran maestro de toda la poesía posterior, hispanoamericana en gran parte, española casi en absoluto, pues como digo, Juan Ramón Jiménez está diciendo esto, está reconociendo que hay algo detrás y que la poesía es el lenguaje más cercano a reconocerlo, mejor que la filosofía. La poesía es la comunicación de la verdad en nosotros. De ahí que Juan Ramón Jiménez, yo siempre digo en clase, que crea su propia teología. Él va buscando a Dios continuamente a través de la poesía, porque la poesía, como dice Bécquer, pues es la revelación íntima en el espíritu. Por tanto, la mejor forma de llegar a Dios es a través de la poesía que viene directamente de Dios, a través del amor, de la mujer, de la religión. Y entonces este final lo voy a dejar aquí para que resuene. La poesía llega desde Dios a través de la mujer, del amor, de la religión. Y yo diría, de la liturgia. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo condensando rapidísimamente en 37 minutos, llevo grabando. Condensando en 37 minutos lo que con mi amigo he grabado en 4 vídeos, en torno a entre unos 45 y hora y 10 cada uno de ellos. Entonces ha sido un trabajo intenso hacer este vídeo, o sea, esta condensación, pero os recomiendo que vayáis allí donde hay muchos chascarrillos, comentarios, lectura de textos, lectura de romances, lectura de sonetos de Quevedo. Hacemos una de Rodrigo Caro, en fin, hacemos unas relaciones y unas conexiones que aquí no dan lugar. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, si has llegado hasta aquí, espero que hayas aprendido. Dale al like, dale a la campanita, sígueme y lo mejor de todo, antes que todo esto, si tienes que ver el vídeo varias veces, hazlo, páralo, escucha los 2 últimos minutos, qué ha dicho aquí, entiéndelo, porque Bécquer es para disfrutarlo comprendiéndolo. Como dice Jesús Maestro, la literatura no da conocimiento, la literatura exige. Bueno, como dice Jesús Maestro, no, parafraseando a Jesús Maestro, no sé sus palabras exactas, la literatura no da conocimiento, la literatura exige conocimiento. Y entonces vamos a intentar comprender un poquito mejor a Bécquer. A mí me queda mucho por aprender y espero aprender de vosotros, de vuestros comentarios, para disfrutarlo. Así que nada, con estos consejos últimos me despido y nos vemos en otro vídeo.